Bueno, como les habían comentado, pues yo soy del estado de Campeche. Trabajo en lo que es en el Hospital de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio. Es una de las principales, bueno, es el primer hospital que existe aquí en Campeche que tenemos lo que son los servicios farmacéuticos más o menos completas. Y entre ellas está el preparado de formulaciones magistrales hospitalarios. Y me gustaría comentarles con este pequeña plática, qué es lo que hacemos nosotros para que funcione y llegue hasta el paciente y pueda recuperarse. Primero que nada, pues quisiera hablarles acerca de, pues ya más o menos saben qué es farmacotecnia, que son una formulación magistral, pero debemos de tener en cuenta otra vez qué significa. Ok, la farmacotecnia, pues sabemos que es la técnica de transformación de un principio activo o de un medicamento con una forma farmacéutica primaria en un medicamento apto para su uso, ¿sí? Es la actividad técnica con clara vocación clínica que aporta un gran valor particular del farmacéutico, ya que él es el principal que va a realizar estas formulaciones. Tiene todo el proceso, tiene todas las actitudes, tiene los conocimientos para poder realizar el traspaso de un medicamento que no existe o que ya existe y pasarlo a otra formulación. Entonces, pero ¿cuáles son estos tipos de formulaciones? Tenemos la formulación magistral y la formulación oficinal que se pueden realizar en en un área de farmacotecnia hospitalaria, claro que sí, pero debemos de saber la diferencia exacta. No solamente es medicamentos que se prepara conforme a la fórmula prescrita por un médico, que es la formulación magistral, y la formulación oficinal, medicamentos que se realizan mediante lineamientos de un formulario nacional. Nosotros como, en México tenemos lo que es el suplemento de farmacia mexicana. Ahí es en donde nosotros tenemos que darnos pues a pegar para realizar la formulación oficinal, pero también puedes aclarar o puedes obtener información para realizar una formulación oficinal de una magistral. La diferencia va a ser que la formulación magistral va a ser para un paciente exacto y la formulación oficinal va a ser para varios pacientes, ya sea un medicamento, por ejemplo, un jarabe, que va a ser para todos los neonatos que tenemos en la UCI, ¿ok? O el que lo requiera. La formulación magistral solamente va a ser aceptable para un solo paciente, ¿ok? Pero esta actividad se necesita la individualización de la farmacoterapia, o sea, a qué paciente se le va a dar. Tenemos que valorar si es un paciente pediátrico, geriátrico, si es oftalmología o si es dermatología, qué tipo de área es el que vamos a hacerle esta formulación magistral. Por lo que debemos de tener en cuenta también el tipo de diagnóstico y el tipo de situación que está pasando físicamente el paciente. ¿Cuáles son los objetivos de una farmacotecnia hospitalaria? Número uno, la que siempre les comento a todos, el medicamento magistral y oficinal debe ser adecuados para un paciente específico o varios pacientes específicos. ¿A qué me refiero? Pacientes que tienen una edad o un paciente con dificultad, por ejemplo, para deglutir, o medicamentos que se requieren de una vía de administración y esta no exista, podemos realizar una formulación magistral. El punto número 2 es la dosis exacta mediante cálculos farmacéuticos exactos. Cuando nosotros hacemos la preparación de un medicamento, no es solamente abrir una tableta, triturar y después ponerle el jarabe, mezclar y etiquetar. No es así para los farmacéuticos. ¿Qué tenemos que hacer? Todo un proceso, unos cálculos farmacéuticos, desde un medicamento intravenoso como un medicamento vía oral. Cada uno de ellos tiene una diferente forma de calcular, por lo que el farmacéutico tiene que ver que este medicamento no vaya a llevar a rangos subterapéuticos o a rangos tóxicos. Yo he escuchado anteriormente, por ejemplo, en los medicamentos de intravenosa, que las enfermeras al momento de preparar hacen un tipo
de fraccionamiento, que sería de 3 a cuartos, o hacen 3 veces la dosis, conectan y así administran, y eso está mal. Sacando cálculos, realizando a ver cómo ellos lo estaban haciendo, nos damos cuenta de que se está llevando a dosis tóxicas, por lo que se les explica y se les enseña cómo sacar un cálculo por medio de regla de 3. Medicamentos con formulaciones orales se tienen que hacer dependiendo de la formulación. Ya es dependiendo si es un jarabe, un elixir o en polvos. Para comentarles, los polvos, por ejemplo, se tienen que hacer la unidad de masa, pesar varias tabletas, tener en cuenta el promedio, sacarle el promedio de una tableta. Después de eso tenemos que ver que cuánto es lo que contiene la tableta, y después vamos a ver el rango terapéutico, perdón, el rango que nos marca la farmacopea del porcentaje de una tableta que puede tener, y ahí sacar, depende del medicamento también, si es un 95 o un 101%, y después pesar, ¿sí? Número 3, medicamentos seguros mediante información físico-química antes de la preparación. Esta parte es la parte mágica de lo que hace un farmacéutico. Todo el farmacéutico debe tener en cuenta todos los procesos físico-químicos de un medicamento. Acuérdense que es un medicamento, el medicamento es una molécula, ¿okay? Es una molécula, y entonces cada molécula tiene una propiedad física, ya sea el pH, ya sea la solubilidad, ya sea al punto de ebullición, osmolaridad, etcétera. Y el farmacéutico debe de conocer esto, ¿sí? Para la formulación, tanto intravenosa como vía oral, se tiene que tener en cuenta este procedimiento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar nosotros, por ejemplo, en la formulación vía oral, qué tipo de medicamento voy a preparar conforme a mi propiedad físico-química, ya sea un polvo, ya sea unos trocillos, una solución, un jarabe. Ahora, el intravenoso, sabemos que el intravenoso va a ir en la vía, en una vena, ¿sí? Pero con las propiedades físico-químicas vamos a identificar si en realidad ese medicamento, cómo se va a pasar y en qué tipo de catéter va a ir. Si va a ser uno central o va a ser uno periférico. Ahí debemos de ver la osmolaridad, el pH, el tipo de dilución, etc. En el punto número 4 tenemos que ver, este punto es muy importante para los hospitales, tanto públicos como privados. Evitar la pérdida de mermas durante la preparación de medicamentos. Es el principal objetivo en el ahorro, y se ha dado cuenta que cuando nosotros realizamos este proceso de ahorro de medicamentos, se ha bajado lo que es los costos hasta más del 60%. Una ampolleta de ceftriaxona, una ampolleta de meropenem, que cuestan aproximadamente hasta 500 pesos. Cuando se prepara afuera de, digamos, de una central de mezclas intravenosas, y lo hace el área de enfermería, pues ellos al momento de preparar, ¿qué es lo que hacen? Desechan ese medicamento, por lo que estamos perdiendo dinero ahí. Aparte de medicamentos, se pierde dinero, y hay veces que el paciente tiene que comprar ese medicamento, y no es justo para su bolsillo de él tener que estar comprando, suponiendo que es cada 8 horas un medicamento para paciente pediátrico, comprar 3 ampolletas, cuando una ampolleta me puede dar para 2 o 3 días aproximadamente. Y así con varios medicamentos en la formulación oral, en vez de que el paciente compre varias tabletas, se trituren, yo le puedo preparar polvillos o le puedo preparar un jarabe, ¿sí? Y así evitar la pérdida de medicamento y evitar que tanto el hospital o en su caso el paciente tenga que comprar más medicamentos. ¿Okay? Estos son los objetivos principales de lo que es un área de farmacotecnia. Pero en general es proporcionar en cualquier momento y con independencia de las disponibilidades del mercado, formas de dosificación adecuadas a las necesidades específicas del hospital o de determinados pacientes, manteniendo un nivel de calidad apropiada para el paciente, y así evitar tanto consumo y pérdida de mermas.
Ahora vamos a ver cuáles son las partes que conforman la farmacotecnia hospitalaria. Primero quisiera yo recalcar que aquí en México no tenemos una ley específica como lo marcan con farmacovigilancia, como lo marca con una preparación de mezclas intravenosas. No hay una para farmacotecnia hospitalaria, ¿sí? Por lo que realizar una farmacotecnia hospitalaria es un problema de marco de especificación legal, pero que se pueda realizar. Eso no quiere decir que yo esté haciendo algo ilegal, ¿sí? Pero tenemos que tener cuáles son los puntos principales que nos marca las normas tanto nacionales como internacionales. Estas 4 legislaciones, o en su caso lo que nos marca para realizar un área de farmacotecnia, los tomamos de estas 4 bibliografías. Las principales que vemos, el aspecto práctico de la farmacotecnia en un servicio de farmacia, está dada por España, por la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria, y ahí sabemos, o si han investigado o han checado, España es uno de los principales, aparte de Argentina, de tener una legislación exacta para farmacotecnia. Ellos tienen una asociación de farmacotecnia muy fuerte, por lo que de ahí podemos nosotros tomar, si en el caso de aquí en México, podemos tomar estas guías. Ahora, si ustedes quieren implementarlo en otro país, también lo pueden utilizar, no hay ningún problema, pero después se da poco tiempo en que Latinoamérica ya hizo sus propias guías, la guía de buenas prácticas de elaboración y control de calidad de preparación magistral y oficinales. Ahora, vámonos en México. Les voy a hablar aquí con respecto a qué nos marca. En la farmacopea, en el suplemento 2019, sí nos abarca cómo debe de ser un área de farmacotecnia, mas no nos dice cómo debemos de preparar. Hay formulaciones, hay algunos poquitos, casi la mayoría son tópicos, pero nos abarca una pequeña cantidad de información acerca de un área de farmacotecnia. El modelo nacional de farmacia hospitalaria, ahí sí nos habla de cómo debe de ser un área de farmacotecnia hospitalaria, por lo que juntando los 4 podemos ver cuáles son los requerimientos que nosotros necesitamos para tener un área de farmacotecnia. Las 2 principales son extranjeras, las dos siguientes son nacionales mexicanos, por lo que al combinarlo podemos realizar las acciones para tener y poder dar y preparar las formulaciones magistrales. Y aquí nos abarcan 3 niveles de preparación de una formulación magistral, de los cuales en mi hospital manejamos el nivel 1 y el nivel 3. ¿Cuáles son estos niveles? El primero son laboratorios galénicos que preparan formas farmacéuticas de uso tópico y formas farmacéuticas líquidas, orales y rectales. Ahora bien, no todos estos se preparan en un laboratorio o en un área de farmacotecnia hospitalaria. En nuestro caso, ¿cuáles son los que podemos preparar? Solamente líquidos orales. Ahorita les voy a hablar cuál es el material mínimo para que ustedes puedan realizar esta actividad. No en todos los hospitales, tanto clínicos como particulares, nos dan la abertura para realizar y comprarnos todo este material, por lo que podemos realizarlo con un mínimo, ¿sí? Pero tenemos que limitarnos a cuáles formulaciones tenemos que hacer. Tenemos que adaptarnos al nivel de nuestro hospital y con lo que nos puede dar, ¿sí? El 2 es laboratorios galénicos que elaboren preparados orales, rectales y vaginales sólidos. Aquí ya son tabletas, son cápsulas, son ya más sólidas, algunas óvulos rectales más sólidos, etcétera. Y el número 3 son laboratorios galénicos que preparen formas farmacéuticas estériles. Una farmacia hospitalaria en el área de farmacotecnia está unida a lo que es a un área de central de mezclas intravenosas, ¿sí?
por lo que sí puede tener un hospital de tercer nivel una de estas áreas. Con respecto a las formulaciones estériles, se debe de tener en cuenta todo el proceso igual que manejan para un medicamento que va a ir intravenosamente, o en su caso también puede ser oftálmicos. En nuestro hospital, les vuelvo a mencionar, solamente preparamos inyectables, medicamentos que van directo a la vena, al paciente. Y aquí son requerimientos más exactos para que nosotros podamos realizar este proceso, ya sea una campana de flujo, el área debe de ser tipo quirófano, tenemos que tener filtros EPA, un piso que no deba tener ranuras o aberturas, debe de tener esquinas redondeadas. Esto para evitar infecciones nosocomiales al momento de preparar, evitar que sea tan contaminado lo que es el área, y una central de mezclas, un área blanca, es el lugar más estéril que puede haber en el mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, yo les voy a hablar de qué formulaciones preparamos tanto del 1 como del 3. Para el material del grupo 1, esto es lo mínimo que ustedes pueden adquirir o pueden pedir para que puedan realizar su formulación. Tenemos que tener matraces, tenemos que tener lo que son espátulas, tenemos que tener probetas, morteros, pero eso sí, los debemos de tener de diferente tipo de material. ¿Por qué? Porque unas veces bueno, en su caso hay medicamentos que no son estables o no son compatibles con el tipo de material que vamos a utilizar. Como el ejemplo, el sildenafil. El sildenafil se tiene que preparar todo en vidrio por el proceso que empieza a formular su potencial Z, partículas que pueden ser más pegadas, lo que sea del medicamento. Por eso les comento que debe de haber un proceso físico-químico que ustedes deben de saber. Debemos de tener en cuenta materiales de estos dos tipos, ya sea de porcelana o de vidrio, aunque sea con uno, ustedes pueden elaborar varios jarabes, ¿sí? Ahora bien, cuando yo me limito, por ejemplo, tenemos que tener un potenciómetro y debemos que tener para ver los niveles de alcohol, un alcoholímetro debemos de tener, ¿sí? Pero en su caso, yo no tengo el alcoholímetro, entonces, ¿qué formulación magistral yo no voy a poder preparar? Un elixir, ¿verdad? Que contenga alcohol. En su caso, si yo no tengo un potenciómetro, no puedo preparar una suspensión. Las suspensiones tienen que tener mucho en cuenta lo que es el pH. Por ejemplo, una suspensión de omeprazol. La suspensión de omeprazol debe tener ácido acético, pero si no, ácido cítrico. Si yo no tengo el potenciómetro para verificar el tipo de pH, pues no lo puedo preparar. ¿Por qué? Porque se me puede precipitar después de unos 3 o 4 días. Por lo que también como farmacéuticos tenemos que ver nuestras opciones para poder preparar, ¿sí? Ahora bien, en el caso de papelillos, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Una balanza. Una balanza específica de 1 gramo a 100, o que tenga especificaciones de gramos, miligramos, para que nosotros podamos dar ese medicamento. Casi toda la mayoría de los polvos o papelillos que se realizan para preparación son para los neonatos o pediátricos, por lo que son dosis muy pequeñas y necesitamos una balanza para poder realizar esto, ¿sí? Pero no solamente eso, ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a hacer el sobrecillo? Tenemos que tener papel de este tipo revolución, que es este tipo de papel no absorbe mucho lo que es humedad, por lo que es muy adecuado para poder resguardar lo que es nuestros papeles y trocillos. Y al final meterlos en este tipo de bolsas que sean estériles. Sí pueden ser estériles. Bueno, en realidad deben de ser estériles. ¿Para qué? Para que el momento, aunque sea vía oral, no tengamos algún problema con una infección estomacal o, o cualquier tipo de que pueda ocasionarle al paciente.
¿sí? Este tipo de bolsas se llaman Wirtz-Pak y son unas bolsas que aquí en México no existen. Las Wirtz-Pak vienen selladitas, adentro están súper estériles y al momento de ustedes, al meter los sobrecitos, tienen que tener en cuenta que debe tener una esterilidad, ¿sí? Y al momento de preparar, podemos etiquetar. Al término de preparar, podemos etiquetar, ¿sí? Y entonces eso va específico para un paciente, ¿sí? Ahora bien, tenemos que tener frascos para la preparación del medicamento. Cuando terminamos, ¿dónde lo tenemos que envasar? Es obvio, tenemos que meterlo en envases para que se puedan después dárselo al paciente. Estos envases también tienen que ser de vidrio o de plástico. Acuérdense, hay formulaciones que pueden reaccionar con los envases y pueden formar lo que es lixiviación, lo que es una absorción, una adsorción, puede formarse ácidos de Lewis, etcétera, etcétera. Por lo que ustedes tienen que conocer qué tipo de material vamos a manejar, cuáles son sus requerimientos mínimos y qué es lo que voy a hacer para poder tener mi área de farmacotecnia. Ahora bien, ¿cómo debe de ser esta área de farmacotecnia? Lo más recomendable es que sea una área gris, ¿sí? Específico, que tenga una mesa estable, que tenga lo que es el lavabo cerca, que tenga lo que tiene que ser iluminaria perfecta para que no interrumpa la luz, incluso debe de tener filtros para lo que es el polvo sucio, el polvo que viene del techo, etcétera, sea absorbida. ¿Por qué? Porque a veces ese polvo puede caer en nuestra formulación y darnos una mezcla perjudicial para el paciente, ¿sí? Por lo que tenemos que tener esto en cuenta. Pero en el caso de una farmacia un área de farmacotecnia hospitalaria, pues tenemos que ver lo mínimo que podemos obtener. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos una campana de flujo que lo utilizamos como mesa, ¿sí? De ahí tenemos que acomodar nuestro material, tenemos que tapizarla para que por derrames, por una solución que polvos que puedan contaminar el área y así evitar para la próxima preparación una contaminación cruzada, ¿ok? De ahí acomodamos, tenemos que tener una sillita, esta sillita nos va a proporcionar a nosotros estabilidad para que no nos estemos moviendo de un lado a otro, por ejemplo, con los preparados de polvos, porque el lugar adecuado para una balanza debe estar superficialmente estable, no se debe de mover, no debe de haber ruidos. ¿Por qué? Porque el mínimo ruido, nuestra balanza puede tomar un peso equivocado, por lo que nosotros podemos pesar más o pesar menos y dárselo al paciente, ¿sí? Debemos de tener estable, en nuestro caso, tenemos esclusas, y en esas esclusas, pues están de un tamaño acorde que pueda entrar lo que es nuestra balanza. Ya vieron cómo el farmacéutico tiene que tomar acciones para poder realizar esto. Los hospitales no lo ven así, pero cuando ven la calidad que estamos realizando nosotros, nuestros medicamentos y que es ayuda para el paciente, les comento de que lo toman en cuenta y después de esto dicen, ¿qué te hace falta químico o farmacéutico? ¿Qué les hace falta? Pues yo les compro esto, les vamos a comprar más y todo esto. Y así es como vamos llegando a tener poco a poco lo que es el material. La última adquisición fue nuestra balancita y la verdad pues sí se tardó bastante porque antes de donde lo pesábamos nosotros, íbamos a la facultad de química de la universidad con la química Ivonne, que gracias a ella nos ha permitido poder haber realizado estas bolsitas y todo para beneficio de nuestros pacientes, porque no solamente es, no, pues estoy como farmacéutico, solamente de farmacovigilancia, no, esto, pues vamos a poner otra área y esta área pues, aunque sea lo mínimo, pero vamos a ver cómo podemos dárselo. El paciente se los agradece demasiado. En la sección de la farmacia, en la parte del modelo de farmacia,
nos debe o nos indica cuáles son las especificaciones de un área por metros cuadrados que debemos de tener por tipo de cama. Si son 250, debería ser de 20 metros cuadrados. Si son 500 camas, deben de ser de 30 metros cuadrados. Si son de 1000 camas, 45, ¿sí? 150 para un hospital comunitario, que sería lo mejor, pero unas veces el área no está así, por lo que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que debemos de tener. Ahora, ¿cuál es el material mínimo para un área de intravenosas? Debemos de tener nuestra campana de flujo laminar, ya sea horizontal para medicamentos que no son citotóxicos, y vertical para el caso de los oncológicos, ¿sí? Tenemos que tener jeringas de todos tipos de volúmenes, de 20, 10, 5, 3, 2 y 1, más para dosis pequeñas como los pediátricos. Dentro debemos de tener lo que son columnas masters. Las columnas masters son cajoneras en el cual nosotros podemos poner el material, el medicamento, y abajo tiene un refrigerador donde vamos nosotros a utilizarlo para guardar medicamentos que pueden ser usados después para evitar las pérdidas. Tenemos que ver la estabilidad. Y ahí dentro debe de tener un hidrómetro y un termómetro para que nosotros podamos checar nuestra temperatura, nuestra humedad, que también puede afectar a nuestro medicamento. Después de preparar, debemos de ponerlos no lo podemos llevar a mano, claro. Tenemos que tener un carrito en el cual también debe de estar lo más aséptico posible, acomodar el medicamento y así llevarlo por el paciente, para que al momento del transcurso, para llevarlo al área, no se contamine. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta que es cómo es que voy a preparar ella, sino que también tengo que verificar cómo yo voy a administrar el medicamento, por lo cual tenemos equipos para adaptar a lo que es a un catéter y al medicamento, por lo que tenemos las líneas de infusión como los Perfuline, los Metricet y las bombas de infusión que van a pasar el medicamento hacia el paciente, ¿sí? Porque no solamente es conectar, tiene que ir a un tiempo mínimo o a un tiempo exacto el medicamento. Vancomicina. La vancomicina no se puede pasar directamente, se tiene que preparar y hacerlo pasar por una línea. ¿Por qué? Porque si nosotros lo metemos directamente o administramos directamente el medicamento, puede darnos el síndrome del niño rojo o del hombre rojo, ¿sí? Anfotericina B, al momento de preparar tenemos que verificar cuánto es el tiempo que va a pasar, si va a pasar en línea o infusión, en este caso por infusión, por bolo o por infusión, y se tiene que pasar por infusión. Por lo que si nosotros lo pasamos por bolo, le puede dar una taquicardia, un aumento de la zona T del corazón, y podemos darle un infarto. Por lo que tenemos que tener estos materiales como mínimo para un área de preparación intravenosa. Pero no solamente con eso, también tenemos que saber el área. El área, como ya les había comentado anteriormente, tiene que ser de un área específica como quirófano, ¿sí? Debe de tener pisos que no tengan aberturas como las que ponen en los mosaicos en casa, esas no. Tienen que ser muy pegables y que no se separen del piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí puede caer polvo y nosotros lo que queremos evitar es contaminación cruzada o una infección nosocomial hacia el paciente, ¿sí? La campana de flujo laminar, un carrito, y hay otro carrito para dispensar. Las áreas deben de tener una esclusa para poder pasar el medicamento que estoy preparando hacia el área negra o externa para después mandar el medicamento. Se dan cuenta que aquí tenemos lo que es un refrigerador. Esa es una columna máster, lo que les había explicado. Nuestro área no debe de tener esquinas, debe de ser de manera redonda, por lo que al momento de la limpieza exhaustiva
se pueda quitar muy fácil lo que es el polvo y no se acumule también el polvo. Y arriba tenemos que tener nuestros filtros EPA que nos van a ayudar para que no entre mucho polvo, ¿sí? Esos son los requerimientos que nos marca el modelo de farmacia para una zona estéril. Para 200 camas son 8 metros cuadrados, para 500 son 10 metros cuadrados y para 1000 son 15 metros cuadrados. Para una comunidad, 105 metros cuadrados. El total es referencia a todos los servicios farmacéuticos que nosotros tenemos en cuenta, pero ya vieron que es un porcentaje pequeño o una cantidad pequeña para un área de farmacotecnia y un área de zona estéril, una central de mezclas. Entonces, un servicio farmacéutico o una farmacia hospitalaria es grande, es mayormente casi como la mitad de un piso, y ahí es el proceso en el que nosotros vamos a entregar no solamente farmacotecnia, las mezclas también intravenosas, también vamos a tener farmacovigilancia, vamos a tener dispensación de medicamentos, etcétera. Pero esta es una pequeña parte que nosotros tenemos que tener como mínimo para prepararlo, para tener un área de farmacotecnia hospitalaria. Ahora bien, vamos a ver las acciones del farmacéutico. ¿Cuáles son? El farmacéutico tiene que tener en cuenta primero la validación de la parte médica, ¿sí? Tenemos que ver el análisis de la forma farmacéutica o de la fórmula magistral. Después debe hacer un registro y una preparación, y a lo último una dispensación, ¿sí? Entonces, cada una de estas acciones, el farmacéutico tiene que estar muy relacionado con todo el conocimiento que debe de ser tanto físico-químico como legal y como y de preparación. A todo esto va a llevar a una formulación exacta y a una seguridad y eficacia de mi medicamento, tanto oral como intravenosa. ¿Cómo lo hacemos? Pero eso sí, cuando hay una limitación, tenemos que buscar una acción. No lo podemos dejar así. Como farmacéuticos, les recalco, debemos de buscar esas acciones para que pueda llegar el medicamento al paciente. Primero vemos la validación de la prescripción médica. Como norma general, toda solicitud debe ir avalada por una petición escrita y firmada por el médico solicitante. Para cada formulación hay un requerimiento diferente. En el caso de una formulación magistral, se tiene que hacer por una receta de formulación magistral, que es lo que me pide el médico y cómo lo puedo hacer. En el caso de una formulación magistral intravenosa o una mezcla intravenosa, tiene que ser la indicación médica. ¿Por qué una formulación magistral oral tiene que ser por una receta? Porque va para un paciente externo, ¿sí? Puede ser también interno, pero aquí nosotros podemos modificar e incluso hablarle al paciente, al doctor, que esta receta tiene algún problema o un evento adverso y que tenemos que verificar nosotros que si el medicamento está correcto, si la dosis está correcta, si la dilución es correcta, si el tau es correcto y el tiempo de tratamiento es correcto, ¿sí? Pero en una formulación magistral voy a ver si él me pide que yo necesito un jarabe de aminofilina, pues no, la aminofilina no es estable en solución, en solución glucosada, por lo que necesito un alcohol, ¿sí? Y entonces aumentarle, y entonces le voy a decir, doctor, no puedo hacer un jarabe de aminofilina. ¿Por qué? Por este motivo, por lo que yo le recomiendo que si va a querer es un elixir, y el elixir que contiene, pues obviamente alcohol, y le puede al paciente, en vez de beneficiar, perjudicar, ¿ok? En el caso de las intravenosas, tenemos que ver la indicación médica, lo mismo, medicamento correcto, dosis correcta, tau correcto, tiempo de tratamiento correcto y una dilución. En el caso de nosotros verificamos algo que está mal, volvemos a ir con el médico y le decimos, doctor, este medicamento no se puede pasar por bolus intravenoso, sino por infusión. Ah, ok, químico, perfecto, hágalo así, pero tengo que diluirlo a tanto. Ah, entonces ahí tenemos que verificar si en realidad
el diagnóstico que tiene el paciente o un problema físico, como es un paciente hinchado por líquidos o el tipo de catéter, y ya él nos va a decir, no, pues manténlo un poquito de menos concentrado y se puede, o si no, tú como médico cambiarle los líquidos totales, bajarle un poco de líquido, y lo que yo voy a administrar por mi intravenoso es lo que va a sumarse. Pero también tenemos que ver como farmacéuticos, y es lo que les recalco, y siempre se lo voy a recalcar, qué es lo que tenemos a mano. Una forma magistral vía oral se puede tomar de dos opciones. Si en el caso se pueden abrir y mezclar su contenido con líquidos o con comidas compatibles, yo puedo preparar un trocillo y sobres. Pero si en el caso no se puede y es necesario porque el medicamento tiene un sabor horrible, o el medicamento no se puede triturar, o el medicamento no existe en la fórmula que quiero realizar, pues puedo hacer un jarabe, un elixir o suspensión. Les recuerdo también que estos son los únicos que manejamos nosotros en el hospital por lo que tenemos como material. Ahora también tenemos que ver la edad del paciente. Hay pacientes que no pueden tomar un jarabe porque todavía son pequeños, como los neonatos, no pueden deglutir, por lo que nosotros, ¿qué hacemos? Pues una clasificación del cual cuando un paciente es menos de 2 años, podemos realizarle lo que son trocillos o sobres. Bueno, en este caso más polvos y sobres. Trocillos no tanto porque todavía son tamaños muy grandes. Ahora bien, si el paciente ya puede deglutir y no tiene ningún problema, podemos hacer un jarabe o un elixir o una suspensión. Tenemos que ver cómo está también nuestro paciente. En el caso de un paciente de vía oral, si el paciente no tiene una interferencia en lo que es en la vía gástrica, oral gástrica, por ejemplo, que tenga una sonda nasogástrica o tenga una orogástrica, porque acuérdense que también las propiedades físico-químicas, como es la osmolaridad, pueden afectar a este tipo de material, por lo que tenemos que evaluar si en realidad puede ser un trocillo o un jarabe. Ahora, en el caso de las fórmulas magistrales intravenosas, ¿qué debemos de tener? Los criterios físicos del paciente, el diagnóstico, si el paciente es diabético, si el paciente está edematizado, si mi paciente está policontundido, etc. ¿Qué tipo de catéter tiene el paciente? Porque hasta eso en hospitales una vez no hay catéter centrales y se tiene que poner periférico, que es lo más común en este tipo de pacientes. Por lo que en nuestro medicamento tenemos que ver si lo podemos pasar en un central o un periférico y comentarle a la enfermera o a la enfermera en turno. Tenemos que ver los líquidos totales del paciente, cuánto es lo que yo puedo administrar al paciente, cuánto es de líquido que le puedo administrar con mi medicamento. Hay medicamentos que solamente hay una concentración exacta y solamente así se puede pasar. Ampicilina, por ejemplo, se puede diluir de 50 miligramos por mililitro o 100 miligramos por mililitro, por lo que puedo mandarlo para catéter central o periférico en forma de bolo o de infusión. La claritromicina solamente se pasa de 2 miligramos por mililitro y ese va por periférico lento, por lo que se debe de preparar por infusión. Por el medicamento por infusión. Tenemos que ver los laboratorios clínicos, tenemos que ver en el caso de la nutrición parenteral y las preparaciones con las soluciones que vamos a manejar, tenemos que valorar siempre esto, cuánto está de glucosa, cuánto está de sodio, cuánto está de potasio, cuánto está de magnesio, de cloro, de triglicéridos, de colesterol, hasta incluso podemos verificar nosotros en la clínica, en eritrocitos, en leucos, si está elevado, bajarle triglicéridos, bajarle lípidos, etcétera. Tenemos que verificar eso como farmacéuticos nosotros. Y ya después vemos si en realidad el medicamento va a ir por bolus intravenoso o por infusión intermitente o en su caso en continuo. Las propiedades físico-químicas son muy importantes. Tenemos que saber nosotros cuáles son.
En el caso de la intravenosa tenemos que ver estabilidad, incompatibilidad, interacción, pH, osmolaridad, concentración del aditivo y hasta incluso su tipo de envase. Estabilidad en el caso de las intravenosas. Sabemos que la estabilidad tiene que ser concurrente mediante el almacenamiento y a la preparación, y es en donde nosotros tenemos que ver si no hay una afectación en la propiedad física y química de nuestro medicamento al momento de preparar, ya sea que sea una floculación, una precipitación, una cristalización. Esto va fuera del paciente, o sea, todavía no se le ha administrado al paciente. La incompatibilidad ocurre cuando un fármaco es mezclado con otros y da como resultado un producto inapropiado para su administración a un paciente. Y les vuelvo a recalcar aquí que es fuera del paciente. Ahora, una interacción no. Esta interacción es una situación a la que el efecto de un fármaco sufre cualquier modificación por la administración o conjunta de otra sustancia o de otro medicamento y es dentro del paciente. Las interacciones medicamentosas muy comunes, ¿sí? Que pueden ser químicas, físicas. Y entonces nosotros tenemos que verificar eso. El pH, todos los fármacos pueden ser ácidos o bases. Acuérdense de su parte física, físico-química de Henderson-Halsebach. Todo medicamento puede ser ácido y básico. Si les dice un médico, no, este medicamento no puede ser ácido, no sé qué, todos los medicamentos están mal. Todo medicamento o puede ser ácido o básico. E incluso la solución que yo voy a utilizar debe de ser, tiene un rango de pH, como en el caso de la solución glucosada al 5%, es de 3.5 a 6.5. En el caso de la solución fisiológica es 4.5 a 7. Y en el agua inyectable son de 5 a 7, por lo que ellos también nos van a modificar el pH del medicamento, y el fármaco debe de estar estable aproximadamente entre 4 y 8 o a su condición que él requiere. Vamos a ver un ejemplo. La fenitoína, tu pH estable es de 12. A ella no la toques, no la manipules a su pH porque ella está tranquila, es muy básico. Pero si no se puede pasar, la DFH no se puede pasar así a una vía intravenosa. Tenemos que poner una dilución ¿para qué? Para que no le vaya a afectar la vía al paciente, le vaya a quemar o en su caso pueda romper lo que es mi catéter, ¿sí? Por lo que yo tengo que diluirla, pero como les mencioné, las soluciones también tienen un pH y entonces el pH ¿qué va a hacer? Va a bajarlo, por lo que al momento el DFH se va a precipitar. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es cuál va a ser mi solución estable para que yo pueda administrar al paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, el más accesible es la solución salina, que tiene un pH desde 4.5 a 7, no me lo va a afectar tanto, porque con la solución glucosada e incluso el agua van a precipitar. El agua precipita a pequeños microcristales que ustedes no van a poder observar a simple vista, por lo que tienen que utilizar un foco o una luz y se ven los cristales en la parte de arriba, minúsculas, micro. Y entonces, pues ya se precipitó y ustedes no lo pueden administrar así. Tienen que preparar otra vez de nuevo, pero ahora si preparan con solución glucosada, se va a precipitar al instante, ¿sí? Y entonces ahí los cristales van a ser más grandes. En el caso de la solución salina, por la parte físico-química de la solución, por el pH es más estable, pero también se va a precipitar, pero a menos cantidad, perdón, a menos horas, por lo que lo recomendable es que no se debe de administrar más de 1 hora. Y hay medicamentos, hay indicaciones, que dicen pasarlas, el DFH por 3 horas, ¿sí? Y cuando ven el catéter ya está tapado, ya no sirve, incluso hay que cambiarlo, y si es uno central hasta peor.
porque tiene que entrar el paciente al quirófano y cambiar el catéter. Ok, en el caso de la osmolaridad, nosotros debemos ver el tipo de concentración que se tiene por el medicamento. Acuérdense, la vena es como una manguerita, y entonces si yo le aumento o si yo le doy un medicamento que tiene una osmolaridad muy grande y no la diluyo, pues va a hacer que rompa la vena o puede provocarle un problema al paciente. Tenemos que ver también eso para ver en qué momento yo puedo darle un medicamento intravenoso, bolus, o en su caso un intravenoso de infusión. La concentración del aditivo, esta es una parte externa, es cuando nosotros estamos diluyendo el medicamento y tenemos que identificar si en realidad mi medicamento no está perdiendo efectividad, o en su caso puede ayudarme a ser más estable por el tiempo. Por ejemplo, la ampicilina va a sufrir por concentraciones más grandes una pérdida del anillo betalactámico, por lo que no es recomendable hasta el momento de la preparación. En el caso de medicamentos antivirales, la marca nos dice, o la industria farmacéutica nos dice que al momento de preparar lo podemos desechar, pero si al momento de que voy a ir preparando, que yo veo la bibliografía y me dice, lo puedes diluir a concentraciones más grandes, yo puedo darle más tiempo de estabilidad al medicamento, como el aciclovir, de 5 miligramos a mililitros va a ser menos, pero si yo lo diluyo de 10 miligramos, pero si yo lo diluyo a 5 miligramos, me puede ayudar al tiempo de estabilidad más grande, ¿sí? Tenemos que verificar eso. Ahora, en el envase, debemos de identificar cómo va a ir el medicamento. Hay medicamentos que no pueden tardar mucho tiempo en jeringas de plástico, por lo que su administración es inmediata. Y entonces, pero tampoco podemos tener jeringas de vidrio, ¿sí? Por lo que tenemos que verificar eso. ¿Cuánto tiempo puede ser estable mi medicamento en una jeringa? Por 4 cosas especiales que nos marca un envase, que puede haber una pérdida de estabilidad, que es la absorción, la adsorción, la lixiviación y la permeación. ¿Qué diferencia tiene cada uno? La absorción es cuando se pega el medicamento a lo que es a la pared. La adsorción es cuando el medicamento entra dentro de la pared. La permeación es cuando el medicamento sale del envase, y la lixiviación es cuando una sustancia extraña entra dentro del envase. Por ejemplo, de lixiviación es cuando las enfermeras o algún profesional de la salud le está preparando el medicamento, lo pone con plumón. Entonces, cuando ven el medicamento, el plumón, las letras del plumón ya se está desapareciendo, pero el medicamento se está poniendo negro, si es la tinta negra. Eso es lixiviación. ¿Ok? Ahora nos vamos con las propiedades físicas del jarabe. La solubilidad, tenemos que tener en cuenta mucho la solubilidad. ¿Cómo nosotros vamos a manejar la solubilidad? Si el medicamento tiene un tamaño de partícula pequeña. Cuando el tamaño de partícula, por medio de clasificación de Ostwald, nos indica que mientras más pequeño, la velocidad de absorción es mayor, por lo que la velocidad de disuasión es mayor. Pequeño, se diluye más rápido en tu formulación magistral y va a ser más fácil para llegar a torrente sanguíneo, ¿sí? La clasificación de Ostwald nos marca que menor de 10 menos 7 centímetros, nosotros podemos preparar un jarabe o un elixir, pero si es mayor de 1 centímetro, ya es una suspensión, ¿ok? Lo mismo con la temperatura. Hay medicamentos que pueden diluirse bien al momento de preparar, ¿sí? Pero solamente tienen que ser con medicamentos que tienen reacciones endotérmicas. Los medicamentos que hacen un proceso exotérmico, esas no, porque ya en la misma temperatura va a hacer que se diluya completamente nuestro jarabe. En el caso, para preparar un jarabe simple, tenemos que tener en cuenta si quieren hacerlo de forma manual, que sería a temperatura fría, o en su caso a temperatura caliente. En el caliente tenemos que nosotros
tener en cuenta que si lo hacemos de una forma muy brusca, al momento de preparar, se puede formar un azúcar invertido, por lo que se va a cristalizar su jarabe con el medicamento y así se compacta, y cuando ven se le entrega al paciente o se le entrega al área de enfermería, ya se empezarán a formar cristales y esa es una mala preparación. ¿Okay? Lo mismo con la osmolaridad, tenemos que verificar cómo está la vía de administración, si tiene una sonda el paciente, o en su caso también no podemos utilizar tanto azúcar, porque acuérdense que el azúcar va a hacer que aumente la osmolaridad y le va a raspar la garganta al paciente. ¿Okay? Pero nosotros no lo sacamos de nuestro ronco pecho. ¿De dónde lo sacamos? Tenemos varios de bibliografías. En el caso de las intravenosas, yo les recomiendo, aunque hay más, que lo vean en lo que es, y ahorita que estamos en un mundo ya más digitalizado, ahí existen las apps en su celular, pueden manejarlos. Está lo que es el Medscape, que es gratis, nada más solo se tienen que registrar, y ahí pueden ver dosis del paciente, cómo se puede preparar el paciente, en cuánto tiempo se pasa, qué diluyente es el adecuado. El Micromedics es lo mismo, también te dice todo esto, pero es una de las primeras bibliografías o referencias bibliográficas que podemos utilizar, ¿sí? Para ver todo este proceso, y ya con lo que nos marca Micromedics para nosotros es suficiente. El Drug Injectables, el Handbook on Injectable Drugs, para mí es importante en el procedimiento físico-químico. Aquí vamos a ver cómo puedo yo diluir el medicamento, cuánto tiempo de estabilidad tiene, a qué temperatura. Es muy bueno, se los recomiendo demasiado. Y para tipos de pacientes específicos hay guías de prescripción, como en el caso de nosotros utilizamos son las del neonato y pediátrico. Ahora vamos a ver las formulaciones orales. El Micromedics, se me olvidó comentarles que si lo quieren, vale miles de pesos. Aproximadamente creo que como unos $1,000. La verdad, sí no les sabría decir cuánto sale, pero sí está caro, por lo que ya existe la app, y la app tiene algunas referencias de cómo hacer la preparación tanto intravenosa como vía oral, pero no en todas, ¿sí? Por lo que tenemos que ir buscando otra información en otro lado. La farmacopea, les había comentado que tiene ciertos preparados magistrales orales, por lo que sí nos puede abarcar algunos cuantos, pero aquí el que mayor hemos utilizado es el jarabe simple. Libros existen, como en este caso el de The Art, Science and Technology of Pharmaceutic Computing. Es un libro muy bueno en la parte físico-química de la preparación de las formulaciones magistrales, y les va a ayudar, por ejemplo, en su solubilidad, su osmolaridad, que es lo que puede ayudar para la preparación de la formulación magistral. Pero siempre he dicho que en España tienen lo mejor, y en este caso está la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria del Grupo de Farmacotecnia. Ahí nosotros investigamos en una base de datos de fórmulas que ellos tienen, de algunas formulaciones que ellos nos pueden proporcionar, ¿sí? En el caso de que no hay, tenemos que ver la manera de cómo prepararla por las opciones, como les había indicado, si puede ser un papelillo o en su caso simplemente un jarabe. De aquí también nos marca qué bases de datos de otros países nos puede ayudar, como en el caso de la Latenza y el Hospital Children. No me acuerdo muy bien de cuál área es, pero de qué hospital es, pero ahí nos marcan la farmacotecnia, y ahí tienen algunas fichas técnicas. Después de todo esto que ustedes ven, lo recomendable es que hagan sus propias fichas técnicas. Lo que ustedes tienen de información, ya sea tanto intravenoso como una formulación magistral, tenemos que hacer fichas técnicas, ¿sí? Guías para que nosotros, al momento de que vuelva otro paciente, no esté buscando yo
la información por internet o en libros, o etcétera, y ya ustedes lo tienen compactados en una carpeta de farmacotecnia, tanto intravenoso como vía oral. Ahora bien, registro y preparación, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros al momento del registro y después que conlleva la preparación? Primer paso, datos completos del paciente. Acuérdense, nombre, edad, peso, kilogramos, que eso es lo que nos va a ayudar para nosotros verificar si la dosis está correcta. Después, el dato del médico que me está pidiendo la formulación. Para cualquier problema, yo comunicarme con él. El número 3 son datos del medicamento y de la fórmula que se realizará. Medicamento que vas a utilizar, metoclopramida, furosemida, en ampolletas o en su caso el principio activo, pero como farmacia hospitalaria yo tengo solamente a la mano una formulación primaria, por lo que yo tengo que pasarle a una formulación secundaria. Cálculos farmacéuticos. En el caso de intravenosas, tengo que utilizar la regla de 3, pero en el caso de vías orales puedo utilizar la regla de 3 o puedo usar para tabletas, para polvos y trocitos, una uniformidad de masa, pesar cuántas tabletas, después de eso sacarle la suma, el promedio y después cuánto pesa una tableta y después de ahí el porcentaje, lo que me marca la farmacopea, y de ahí ya después pesar y pesando y pesando. Esto después del término debe haber una doble verificación. O sea, yo como farmacéutico hago todo mi regla, tengo todos mis cálculos y después viene otro farmacéutico y él me ve si tengo algún dato mal o si está correcto. Ya para ello después hacemos el procedimiento de la técnica de preparación. La preparación ya depende de cómo lo vas a elaborar. Si la intravenosa es dentro de la campana del área blanca y afuera ya es en las formulaciones orales ya tiene que ser o es un jarabe, un elixir o un trocillo. Que eso nos podemos ir alargando más y eso yo creo que es otro tema más detallado. Después del término del procedimiento de la técnica de preparación, tengo que verificar mi formulación, ya sea tanto intravenosa como vía oral. Intravenosa, que no tenga precipitación, que esté bien mi medicamento, que esté completamente diluido, que no tenga medicamento fuera de mi aguja. En una formulación oral, que el medicamento esté homogéneo, que si en el caso que no lo esté, por ejemplo, de una suspensión, que al momento de agitar se dispersa todo y no cae y no se vaya cayendo rápido, ¿sí? Cómo es el sabor, cómo es el olor, si tiene una basura que puede caer, todo eso. Y se me olvidó comentarles que al momento de preparar una formulación magistral tenemos que tener cubrebocas, cofia, pijama. En el caso de intravenosas tenemos que tener otra bata, tenemos que tener zapatos y tenemos que tener el lavado de manos como nos marca la Secretaría de Salud. Y al final hacemos el etiquetado como nos indica la norma 072 SA1 de 2012, que es acerca de etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Ahí nos va a indicar cómo es el proceso de un jarabe, un elixir, si tiene alcohol, cuánto es el porcentaje de alcohol e incluso hasta de trocillos. El registro de preparación. Tenemos que tener, en el caso de vía oral, una bitácora, el procedimiento, lo que les había comentado, todo el registro, cómo se va a hacer el jarabe, cómo se va a hacer la preparación, etcétera, y hasta el último, la firma del farmacéutico. Y les recalco que nosotros implementamos el folio. ¿Por qué un folio? Porque es una trazabilidad. La trazabilidad lo que me va a dar a mí es cómo está reaccionando mi paciente con el medicamento, si está intrahospitalario. Si está extrahospitalario, podríamos marcarle al familiar y decirle cómo está bien el medicamento, etcétera, etcétera. Ok, para tal paciente el folio fue tanto. Ahora bien, si hay una reacción adversa con mi medicamento, porque acuérdense, una reacción adversa puede pasar, ¿sí? Y entonces ese folio me va a ayudar a mí para identificar si en realidad el medicamento que yo preparé o en su caso, sí, que yo preparé
le está causando la reacción adversa, porque a veces puede ser más porque la enfermera no lo administró y ella preparó su propio triturado y lo diluyó. Y, no es que se le estaba dando, pero aquí tienes y entonces ahí vamos a ir una trazabilidad por tipo de reacciones adversas. En el caso de la intravenosa solamente tiene que ser una hoja de papel en el cual tenemos que tener el nombre, las semanas, los días, el peso, en el caso de antibióticos, cuántos días es su de tratamiento, que el medicamento que se va a preparar, en cuántos mililitros va a ir, a la hora que se le va a dar y cuánto es mi cálculo que yo voy a agarrar para después diluir y así darle al paciente. La fecha de caducidad, como les había comentado, tiene que ser con la norma. Aquí tienen ustedes dos formas de vía oral para los papelillos. Por ejemplo, el sobre de cafeína, se hace el lote, se hace la fecha de preparación y la fecha de caducidad. En el caso del jarabe es más completo, por lo que yo, como uno de jarabe, le voy a poner una etiqueta secundaria a las de las bolsitas y ya con toda esta información. En el caso de la intravenosa, como va pegadas a las jeringas, solamente será el nombre del paciente, la edad, el peso, el medicamento, cómo va a ser pasado y la fecha y en qué turno estoy. ¿Okay? Cuando la fecha de caducidad no los proporciona la ficha técnica para formulaciones orales intravenosas, la fecha de caducidad no los proporciona la ficha técnica. Siempre debe de indicar la ficha técnica. Si en el caso de que no viene, nos podemos ir al suplemento de la farmacopea que nos dice lo siguiente: las soluciones para vía oral son de 1 mes, las suspensiones es 1 mes y las sólidas orales 6 meses. Por ejemplo, este sobrecillo, ¿cuánto tiempo me va a durar? Hasta 6 meses. ¿Sí? Pero no preparamos hasta 6 meses, preparamos por mes porque hay pacientes que no requieren hasta 6 meses, sino un límite de tiempo, pero puede ser dado hasta 6 meses por pacientes que vienen desde lejos, porque aquí en Campeche los poblados son muy lejanos y son muy de escasos recursos y es muy difícil de ellos estar viniendo a cada rato viajando, por eso se le da un completo de 2 o hasta 6 meses. En el caso de los jarabes, ahí sí no, ellos tienen que venir de mes a mes para que se le prepare el medicamento y hay veces que se le suspende el paciente y ya no es necesario dárselo. ¿Sí? Ahora, en el caso de los medicamentos intravenosos, son administrados inmediatamente. Solamente nos va a marcar la ficha técnica o en el caso de que habíamos visto que nos marca de la bibliografía, cuánto es el tiempo de estabilidad de la ampolleta diluida, no de la reconstituida, perdón, no diluida también puede ser, pero casi inmediatamente se le entrega al paciente el medicamento a la enfermera para que se le administre. Por último, ya me llevé más tiempo, vamos a ver la dispensación y esto concluiríamos. La dispensación es una parte farmacéutica que también tenemos que involucrarnos y dar información exacta para el paciente, no solamente es entregar y ya. Debemos que verificar al momento del término de nuestra formulación cómo es que se lo va a administrar el paciente, ya sea familiar o enfermería. ¿Sí? La atención farmacéutica entra lo que es la farmacotecnia y la dispensación. Y si vieran que hay errores al momento de dispensar que puede afectar al paciente, que pueden llevar puede concluir con la vida del paciente, ya se tendría en cuenta las recomendaciones. En el caso de una formulación magistral también es lo mismo. Vamos a ver con las vías orales. ¿Qué hay que informar al paciente, al familiar o a la enfermería? Si este medicamento puede ser administrado con comidas, leche, jugos o agua. ¿Sí? Hay medicamentos que sí se pueden dar con comidas y hay otros que no. Cuando el medicamento está muy agrio, de un sabor muy desagradable, como el ejemplo de ciprofloxacino, me imagino que es vía oral, no me acuerdo muy bien, o levofloxacino, son muy amargas y entonces el paciente, un geriátrico, yo le puedo hacer un trocillo, pero al momento de tragar sigue estando amargo, por lo que yo puedo modificar eso con comida, con un puré de manzana, con un puré de plátano y dárselo y no afecta lo que es el tratamiento.
medicamentos, por ejemplo, como una ampicilina, pasando a otra fórmula magistral, ampicilina no se puede dar con leche o betalactámicos con comida, porque afecta lo que es la absorción del medicamento, formando quelaciones, y entonces ahí ya puede haber un problema bacteriano severo que ya podría hacer resistencia. El almacenamiento, ¿cómo va a almacenar mi paciente el medicamento? Si va a ir puede ir en contraluz, si puede incluso dejarlo a intemperie, temperatura, la humedad, cómo resguardarlo, etcétera. La cantidad de medicamento que tomara en jeringa o vasito dosificador. ¿Por qué? Porque el doctor le puede marcar la formulación y decir, tantos mililitros vas a tomar, pero no, mi formulación es diferente y yo ya se lo recalqué al doctor, y entonces dijo, químico, usted puede hacerlo, no hay ningún problema. Ahora bien, pero ya el paso con el doctor ya no va a ser, por lo que yo como farmacéutico tengo que informar cuánto es lo que va a tomar, ¿sí? Si es necesario agitar la formulación o no. No olvidar la administración del medicamento a la hora exacta. Muchas veces se les olvida y cuando vienen regresan con un poquito de jarabe o regresan con con papelillos, e incluso lo que hacemos nosotros para que ellos no compren demasiados jarabes o nosotros tengamos que se nos acaba obviamente los frascos, es que me vuelvan a entregar mi frasquito y mi bolsita. En el caso de polvos, comunicar cuánto se va a diluir y con qué tipo de diluyentes. Por ejemplo, la cafeína no se puede diluir en agua ni en solución salina. ¿Dónde es mejor que se debe de diluir? En solución glucosada. Entonces se le comenta al familiar que haga un juguito con pura azúcar, ¿sí? Tanto de azúcar con tanto de esto, y agarre y ahí diluya el polvito, y ya con eso le puede dar al paciente. Y alguna sospecha de RAN, informar a la farmacia. En el caso de las formas magistrales intravenosas, es que tenemos que informarle a enfermería si el medicamento va en bolo o en infusión. ¿Cuánto es el tiempo de administración? En bolo puede ir de 1 minuto a 5. En el caso de una infusión intermitente puede ir de 20 minutos a 1 hora o hasta 2. Y en el caso de infusión continua, de 12 hasta 24 horas. Y estas infusiones son más, por ejemplo, fentanilo, midazolam, dopamina, dobutamina, etc. El lapso de administración entre medicamentos por interacción o incompatibilidades. Ustedes no creerán que hay pues servicios de enfermería que prefieren meter o administrar todo el medicamento de una sola vez, perdón, de una sola vez, y así evitar ya tener tanto problema con los horarios, pero esto no es así. Hay interacciones y hay incompatibilidades. Por ejemplo, una interacción muy común que tenemos nosotros en neonatos es ampicilina con amikacina. ¿Qué es lo que va a pasar? La ampicilina pierde acción farmacoterapéutica por interacción con la amikacina, formando una quelación, por lo que ya no va a ser efecto terapéutico. Una incompatibilidad como gluconato de calcio con cefalosporinas como la ceftriaxona, que van a formar una sal inorgánica y ya pueden tapar catéter, ¿sí? O en su caso, vancomicina con furosemida. Al momento de administrar primero vancomicina y después furosemida sin lavar el catéter, puede provocar un gas, y este gas es ácido, por lo que tenemos que comentarle por qué tenemos que cambiar el horario o el lapso de administración. Fotosensibilidad, medicamentos que son fotosensibles, que son administrados por un lapso de tiempo, se le debe de informar a enfermería, como en el caso de la anfotericina B, que es muy fotosensible, por lo que le comentamos que tienen que apagar la luz para ser administrado. Que sea termosensible, si se tiene que tapar para que el frío no lo precipite, como en el caso de la aminofilina o el DFH también. Solución que se usará para limpieza del catéter. Al momento de administrar el medicamento, tienen que pasar un bolito de una solución
que sea estable a la preparación del medicamento para que se pueda limpiar lo que sobra del medicamento y así administrar el siguiente. Y por último, alguna sospecha de reacción informada a la farmacia. Bueno, esto sería lo que es la parte de nosotros como farmacéuticos, al tener un área de farmacotecnia, las especificaciones mínimas, cómo debemos de realizar nuestros procesos, qué es lo que tenemos que tener como farmacéuticos. Lo más indispensable es qué hay, para qué, para que mi paciente esté estable y tenga una seguridad de mi medicamento, ya sea tanto intravenosa como vía oral.